Bueno, vamos a hablar de la actualidad del movimiento obrero organizado con una de las personas que más conoce de la ciudad, su realidad. Sabemos que hubo un paro días pasados de trabajadores del transporte, fue convocado para dos centrales unificadas del transporte. En su reclamo me refiero a la CAT y a la UGAT. Y bueno, más allá de que fue parcial en algún punto porque los colectiveros no pararon, etcétera, etcétera, pero bueno, se hizo sentir. Y bueno, y disparó esto una pregunta a mi interior que es a ver si los trabajadores y el movimiento obrero organizado pueden oponerse en este caso, resistir otro embate privatizador como el de los 90, quizás como el de Macri, aunque Macri, como decíamos recién, no tuvo tanta suerte, pero están preparados en momentos donde, como reconoce la misma Cristina Fernández de Kirchner, solamente el 40% de los trabajadores están afiliados a un sindicato. ¿Están preparados para resistir otro embate privatizador como el de Milei, que parece ser incluso más furibundo que los anteriores? Bueno, vamos a hablar con María Herminia Grande, periodista de la ciudad de Rosario. ¿Cómo está, María Herminia? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Pueden resistir los sindicatos? Vos que conocés la historia del movimiento obrero, has participado en muchas reuniones con sindicatos en los últimos años. ¿Pueden resistir los sindicatos, el movimiento obrero organizado argentino y este modelo sindical que tenemos que de alguna forma nos diferencia con otros sindicalismos del mundo? ¿Puede resistir un nuevo intento privatizador? Eh, yo calculo que sí, no te lo puedo asegurar. Cambian las formas, cambian la metodología, todo va a depender de la realidad. Me refiero a cómo el gobierno avance, ya hay una forma, ya hay una mirada de cómo lo está haciendo. Pero bueno, habrá que ver el momento oportuno de si en realidad juntar consenso para determinadas medidas. Yo lo que advierto es que hay algunos cambios en la forma de manifestarse. Por supuesto que, como siempre, hay algunas organizaciones gremiales que tienen tácticas más fuertes, hay otras, como fue, a ver, en la historia del movimiento obrero y más del 90 para acá, y antes también, los dialoguistas, los confrontacionistas, pero los vasos comunicantes entre ellos siempre existen, Ujú. y es casi también una táctica, ¿no? Así que yo no podría asegurarlo, qué es si lo pueden resistir a los embates del gobierno. A mí me parece que debiera darse un trabajo en conjunto. Yo creo que debiese el movimiento obrero y las CTAs, bueno, las distintas formas organizadas que tienen los trabajadores, Ujú. de trabajar conjuntamente con el Congreso Nacional y Ujú. dentro del ámbito de la justicia, o sea, trabajando con el Poder Judicial en el sentido de las cosas que se salen de ley, ¿no? Claro. Me parece que eso sería una cuestión inteligente de parte de todos. Hoy tenemos una realidad bastante interesante para analizar que habla de que existe más de 3.500 sindicatos en la Argentina, incluso hay varios por actividad en algunos casos, eh, con tantos sindicatos obviamente con personalidad gremial completa, con simple inscripción, etcétera, etcétera, pero más de 3.500 sellos que diferentes gobiernos le han ido dando legalidad, digamos, ¿no? Inclusive alguno más cercano a otro a un gobierno que otro. Antes había menos sindicatos, bien digo, pero más representativos y con más afiliados. Hoy, como dice Cristina Fernández de Kirchner, solamente el 40% de los trabajadores están afiliados a un gremio. Pero Eh, debiera saber la expresidenta que eso sucede porque tenemos el 40, el 50% o más de trabajadores en negro o de autogestión. Entonces, no claro, es que hay menos afiliados, lo que sucede es que la realidad del país, que entre otros ella logró también, lamentablemente, impulsar, bueno, no hay trabajo con trabajador, trabajo en blanco con trabajadores en blanco. ujú. Entonces, esa es la realidad y cada gobierno lo fue acentuando y bueno, es el que más logró expulsar trabajadores hasta ahora. Claro, ahora lo decía en el sentido de que, bueno, hay menos afiliados y por ahí los sindicatos han recurrido en el último tiempo como estrategia a juntarse con organizaciones sociales, lo que habitualmente la gente llama piqueteros. Ahora, no sé si esto le cae bien a la clase media o a sectores que uno podría relacionar a los sectores pymes,
que posiblemente a lo mejor coincidan en alguna parte con los postulados del peronismo para la industria nacional, para el mercado interno, pero quizás no quieren ver esa foto, ¿no? ¿No? La de juntarse con piqueteros, con organizaciones sociales. ¿Cómo ves este momento? Bueno, por eso te decía al principio, hay un punto de inflexión que Milei es el epicentro. Yo creo que venía dándose, pero a partir del gobierno de Milei, bueno, hay un antes y un después, de alguna manera más categórico. Yo creo, mira, hay un dato que es muy claro. En marzo, de los votantes del presidente Milei, el 100% lo apoyaban sin peros. En octubre, de los votantes del presidente Milei, el 50% lo apoyaban sin peros. Los otros dicen, bueno, sí, lo apoyo, pero no me gusta su agresividad. Lo apoyo, pero no llego a fin de mes. Lo apoyo, pero... Bueno, entonces, también eso es una realidad. A partir de ver si satisface o no las necesidades del grueso de la gente, se reivindica más o menos un accionar sindical. También fue un accionar sindical, si vos querés, lo de la universidad, porque se pedía porque en definitiva también se solicitaba presupuesto educativo, salarios decentes para los docentes, y la ciudadanía acompañó y apoyó y estuvo al lado de eso. Entonces, depende también de lo que se viva, de cómo se viva, de cómo está la realidad del país, de lo que el presidente diga, de cómo ese día interprete su realidad y su pensamiento y lo exteriorice, es que aparecen las, adhesiones o no. A mí me pareció pésimo un gobierno que dice, habrá que ver cuál es la definición de libertad que el presidente Milei tiene, porque el resto del gabinete, según Adorni, debe hacer la genuflexión ante la idea permanente del presidente. Lo que él define está bien. Bueno, habría que ver hoy qué es lo que él entiende por libertad, porque claro, el hecho el otro día de con altoparlantes decir que denuncien a aquellos que no podían subir, no sé, si a un subte o a qué, la verdad habla mucho más de una autocracia que una democracia. Puede surgir, María Herminia, en clave comparativa, ¿no? con la historia reciente de Argentina, pero también con otros países, puede surgir, por ejemplo, un Saúl Ubaldini que capitalice este momento de retroceso para los trabajadores de la Argentina. Puede surgir, por ejemplo, yendo un poco más allá, un Lula, alguien que venga de los sectores obreros, pero que tenga llegada a porciones más extendidas de la población, quiero decir sectores medios e incluso empresariales, pymes. ¿Pueden surgir figuras de este estilo o no la ves hoy en la Argentina? Mira, yo sí lo creo, pero no con esos modelos. Es decir, Saúl fue el modelo de los 80, Lula fue el modelo de los 80. Hoy Lula es un presidente, pero no es un gremialista, es un presidente, claro, 2 veces presidente. Saúl fue la representatividad de aquel momento, como Rucci lo fue en los 70. Es decir, me parece que hoy el que surja, que en algún momento surgirá, tendrá las características de esta etapa, de una etapa distinta, de un sindicalista con mucho, imagino yo, con mucho bagaje informativo, comunicativo, mucho más ayornado al mundo que se vive hoy. Muchas gracias por este contacto, María Herminia. No, Antonio, gracias a vos por llamar. Buen fin de semana.